Bien, acá estamos, ¿no? ¿Cómo estás, Facundo? Bienvenidos a Punto de Vista. Gracias por aceptar la invitación primero. Muy buenas noches, ¿cómo estás, César? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, por traerme de vuelta al programa. Siempre es un gusto, César. No, vos sabés que es importante, lo charlamos cuando estaban acá, cuando viniste la última vez, que estaban en un proceso de debate, y la verdad que tú veías que había un trabajo de todo, ¿no? Los convencionales, de las distintas comisiones, creo que eran ocho comisiones, recibiendo a instituciones, a personas, y digo, bueno, está bueno porque se está buscando la legitimidad social que debe tener, ¿no? O algo tan importante como esto. Contame primero qué sentís vos, porque fuiste parte de la historia reciente, va a quedar, ¿no? Cuando alguien vaya a agarrar un libro el día de mañana y vea quiénes fueron los convencionales, ahí va a estar tu nombre. Contame cómo vas transitando estos días desde la aprobación, desde la jura y bueno, después un poco con todo lo que ocurrió en estos días. Bueno, un poco el proceso fue un proceso muy completo, muy complejo, proceso en el que recibimos más de 400 actores en los que fueron a llevarnos las ideas, las disidencias, las coincidencias que tenían respecto de los distintos puntos que decidió la legislatura que había que modificarse ya en septiembre del 2022, porque este proceso que llevó casi 10 meses inició en septiembre del 2022 cuando la legislatura consideró que había que hacer una modificación, que debíamos ayornar a los tiempos que corren la Constitución de la provincia y al mismo tiempo delimitó cuáles eran las cuestiones que se podían modificar, porque César, en la modificación que se llevó adelante, que inició en el 2022 y que tuvo lugar ahora en el 2023, fue una modificación parcial de la Constitución en la que se reformó solo el 25% de la Constitución. Se habilitó para que se reformen 66 de los 212 artículos de ese momento, a diferencia de lo que ocurrió en 1986, que se hizo una reforma total de la Constitución, que en ese momento los legisladores escribieron los 212 artículos que tenía la Constitución de 1986 íntegramente, en un plazo de casi 12 meses. Y después de ese trabajo, después del debate en comisión, después de haber recibido a toda esta gente, a todas las organizaciones que aportaron. Es más, yo recuerdo que vos me dijiste y también otros convencionales que por allí había personas que querían aportar y usando la tecnología, la convención había habilitado mails, había habilitado otros canales de comunicación para que cualquier ciudadano pudiera aportar aportes que eran leídos, que eran evaluados. Digo, se buscó por todos los medios de darle la mayor transparencia, la mayor apertura y la mayor legitimidad social. Y después pasa esto. ¿Qué sentís? ¿Qué pensás? Bueno, sin duda se persiguió buscar la mayor difusión, la mayor participación e integración en todos los estamentos de la sociedad. Y al mismo tiempo se recepcionó esa participación. De hecho, desde nuestro frente, el Frente Cambia Jujuy, nosotros llevamos propuestas que ya desde que inició el procedimiento, el gobernador cuando se puso la propuesta en conocimiento, planteó cuáles eran las cuestiones que considerábamos nosotros como frente que debíamos modificar, que empezó ya desde septiembre una campaña que a mi modo de ver fue una campaña de desinformación que inició en septiembre, pero que se fue profundizando y se fue ampliando a medida que avanzaron los meses y que, bueno, sobre todo lo pudimos apreciar desde el 20 de junio a la fecha, una campaña fuertísima, en el sentido de que el primer planteo que se hizo en septiembre fue que íbamos a reformar la Constitución precisamente para que el gobernador pueda ser reelecto otras veces. Bueno, el gobernador precisamente para llevar tranquilidad y claridad a la gente, lo primero que dijo es: vamos a tener elecciones el mismo día de gobernador y de convencionales para despejar esa inquietud, para que quede claro que la intención no era esa, que la intención era consagrar garantías, derechos que se encontraban
tal vez en algunas leyes, que tal vez no se encontraban consagrados, pero que eran indispensables, que no estaban previstos en nuestra Constitución y que no podían pasar desapercibidos, no podían no tenerlos. Una provincia que ha crecido tanto, que ha avanzado tanto y que está trabajando en tantas cuestiones de innovación, tecnología, crecimiento, trabajo por el medio ambiente, y que no podía ser que nuestra Constitución no tenga nada previsto en estos temas, César. Y se armó el debate, ¿no? Primero de las comunidades aborígenes, donde sentían que algunos de los artículos de la reforma, yo creo que equivocadamente, ¿no? A mí me parece, porque cuando yo leí el texto de esos artículos, me parece que consagraban y dejaban firme sus derechos ancestrales fundamentalmente. Pero bueno, se armó toda una controversia, y recuerdo en una conferencia de prensa el gobernador, no solo como gobernador, sino también como presidente de la Convención Constituyente, dijo, bueno, hay más de 100 comunidades que aportaron y que estuvieron de acuerdo, bueno, hay otras que no, volvemos para atrás. O sea, se dejó el mismo texto del artículo de la Constitución del 86. Y entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Y por qué todavía hay comunidades o hay sectores de algunas comunidades que siguen reclamando que la reforma caiga? Después te voy a hacer la pregunta legal. Sin duda, yo creo que esa campaña de desinformación fue al mismo tiempo una campaña que está dirigida, una campaña que viene directamente migrando del gobierno nacional, y es una campaña que viene a atacar la imagen de, en ese momento, quien estaba analizando la posibilidad de continuar como candidato a presidente o migrar y ser candidato a vicepresidente, que es lo que terminó siendo Gerardo Morales, y que era un hombre que ya desde hacía semanas, que a medida que iba avanzando, iba diciendo una cuestión que es crucial, que es que el kirchnerismo ha terminado un ciclo. El kirchnerismo ha hecho mucho daño, sobre todo en la parte económica, ha elevado únicamente los índices de inflación. Tenemos una inflación que todos los vecinos y los ciudadanos podemos verla cada vez que vamos al súper o cada vez que tenemos que hacer algún gasto, y que, por supuesto, esas cuestiones disgustan y disgustan mucho. Decidieron, una de las herramientas que tenían para mellar, para atacar la imagen, era precisamente atacar puntualmente desde la desinformación. Una de las partes que se tomó fue la parte del sector de los pueblos indígenas. Pueblos indígenas en la Convención Constituyente se recibieron a 156 integrantes distintos, entre ellos los CPI, que son los centros de participación indígena, que son los representantes ante INAI, que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que los eligen las propias comunidades, y sin embargo, sin perjuicio de que intervinieron todos esos actores, el gobernador escuchó, como decías vos, César, en esa conferencia de prensa, escuchó todas las propuestas y dijo: yo y todo nuestro bloque consideramos que no es lo oportuno, consideramos que la propuesta que llevamos es de una consagración amplia de derechos para los pueblos indígenas de la provincia, que implica consagrar una serie de derechos, una serie de garantías, no solo los que están previstos en la Constitución Nacional, sino también volcar improntas propias. En ninguna constitución del país receptó las garantías del artículo 75, inciso 17, y sin embargo había ido un poco más allá. Había previsto la posibilidad de que la provincia entregue tierras aptas para el desarrollo de la vida, teniendo en consideración que hay comunidades que todavía no han avanzado sobre la entrega de sus tierras, es decir, se tenía prevista la posibilidad de la entrega de tierras a comunidades que no las tengan. Se tenía previsto una cuestión esencial, que es el desarrollo de la espiritualidad de las comunidades, y al mismo tiempo se avanzaba sobre algunos conceptos que algunos instrumentos, tratados internacionales, hablan de prácticas ancestrales, y se los llevaba un poco más allá. Se hablaba de los conocimientos ancestrales, dándole la jerarquía que merece. No es una práctica, es un conocimiento que se viene transmitiendo desde hace siglos, con lo cual se avanzaba. Pero bueno, en ese sentido se escuchó los planteos y se avanzó y se reconoció que, bueno, que esas partes de la Constitución se iban a mantener como habían quedado en el 86. Sí, yo digo que hay que hacer mucho hincapié en esto es una opinión personal, Facundo, digo porque no por redundante es cansador, pero hay que
contarle a la gente, yo trato, digamos, de decirle a la audiencia que es mentira que le van a quitar las tierras. Pues yo ayer estábamos preparando tu visita, toda la preproducción, y la productora del programa, Graciela, me dice, mirá lo que está circulando en redes. Aparecía un anciano productor de acá, de la finca del Pongo, donde manifestaba legítimamente, es un señor grande, toda la vida trabajando la tierra, digamos, como un pequeño agricultor, y que en ese momento de la grabación decía, sí, yo que estoy en contra de la reforma, porque Morales me quiere quitar las tierras. Y yo le quiero decir sinceramente que eso es imposible, eso no va a pasar ni como derechos colectivos a ninguna comunidad, ni tampoco como un derecho personal, porque bueno, la tierra de la finca El Pongo tiene una dinámica diferente, es un legado que está administrado, digamos, por el gobierno de la provincia, pero no tiene nada que ver, digamos, pero ahí me doy cuenta hasta qué punto la mala intención, la desinformación y el uso barato de la política va contra un señor, contra un abuelo, yo lo llamo cariñosamente así porque era grande, que seguramente lo aprendió en toda su vida de levantarse a las 4 de la mañana y laburar la tierra, producir, porque de eso vive y me imagino que vive su familia. Pero hay algunos otros ociosos que están bancados por el gobierno de la nación, entonces que lo único que hacen es sembrar el miedo. Lejos está, digamos, primero la reforma reforma parcial de la Constitución de esto, y me imagino que mucho más lejos está la voluntad, una decisión política de Gerardo o de todos ustedes que integran el Frente Cambio Jujuy de avanzar sobre esas situaciones. Pero sin duda, en ese sentido, César, se hizo muchos planteos y bueno, esa campaña de desinformación respecto a las tierras caló, por supuesto, muy profundo porque fueron a buscar los temas que a cualquier ciudadano lo afectaría. Fueron a decirle a la gente que se los quería desalojar, se quería quitarle las tierras, que el Estado iba a tomar todo lo que eran las tierras y que iba a sacar a las personas, que nada tiene de cierto. Nosotros estuvimos en reuniones con otros ex convencionales aquí en la ciudad de Perico. Estuvimos reunidos con muchos ciudadanos que por supuesto tenían una preocupación legítima y nos decían, pero nos van a sacar de la finca El Pongo. Nosotros lo que le comentábamos es que, porque nos planteaban, bueno, pero las prescripciones adquisitivas que tenemos, y le decíamos, bueno, pero la Constitución no puede regular una prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva está regulada por el Código Civil y Comercial de la Nación, que eso la Constitución no puede regular esa materia. Y al mismo tiempo le comentábamos que toda la situación que se venía desarrollando en Finca El Pongo va a continuar con los canales y los cauces que venía desarrollándose. Quien estaba tramitando una cuestión quizás de una prescripción adquisitiva va a continuar su proceso como venía, no se va a modificar. Quien está arrendando Finca El Pongo va a continuar en ese esquema, es decir, todas las situaciones van a continuar. Lo que sí pudimos ver en el corte puntual que vimos en Finca El Pongo es que hay una clara malintención cuando vemos por una parte que los gendarmes se toman fotografías o se sacan una selfie o le toman fotografía a los manifestantes, y por otra parte vemos un ministro de Seguridad de la Nación que no tiene ni el conocimiento siquiera de quiénes son los efectivos que están a su cargo, que desmiente de que esos gendarmes estén sacándose fotos con la gente que está en una manifestación y que no cumple con el deber ni la obligación que tiene, que es desalojar las rutas nacionales. Pero bueno, se le exige al ministro de Seguridad de la Nación, así como se le exige al presidente, pero el presidente categóricamente desmintió en las redes sociales que fuera una obligación del Estado Nacional proceder al desalojo de las rutas nacionales. Bueno, a ese sin razón hemos llegado, César. Voy a hacer producción en vivo. Le pido a Graciela ahí, búscame la foto de esa donde está el gendarme, que parecía sacándole la foto, un fotógrafo de un viaje de estudiantes, cuando en realidad cortar la ruta es un delito, amigo. Esto no es una modalidad de protesta, cortar la ruta es un delito, y quien tiene que velar, que es el gendarme,
está sacándole fotos. Búscamela y pásale a Orlando para que la podamos ver. Hablan de, vamos a voltear, bueno, han pasado algunos hechos, Facundo, en estos últimos días, destrozos, por ejemplo, en el Consejo Deliberante de Humahuaca. La noticia de hoy es que algunos intentaron incendiar la municipalidad de La Quiaca, digamos, muchos concejales, y que acá en Perico también, no sé, no a ese extremo, pero hubo una situación de ese tipo, casi tratando de obligar a los concejales a que emitan una ordenanza o una declaración en contra de la reforma. El mismo de esto a entender, te pregunto como abogado, eso no tiene absolutamente ninguna asidero jurídico, me parece, pero después, obviamente, la preocupación mía desde lo institucional y de lo político es decir, que un grupo de personas vaya, digamos, a apretar a los concejales para que tomen una decisión que no la quieren tomar. Bueno, no sé cuáles son los caminos, ¿cómo lo ves? Sí, yo lo veo muy grave. Creo que entre la serie de delitos que están cometiendo toda esta gente que va en tumulto a exigir estas conductas de los representantes, primero que me parece que puntualmente y fundamentalmente están cometiendo el delito de sedición, porque se forman en armas para exigir y pretenden puntualmente que se modifique una constitución, es un claro ejemplo de sedición. Pero a mí me parece que los casos puntuales de Humahuaca y La Quiaca no son los ejemplos comunes por una cuestión sencilla de que fueron unos instigadores locales, los intendentes de ambos municipios. Los intendentes de ambos municipios foguearon puntualmente que debía darse de baja la Constitución. Ellos fueron actores que esencialmente impulsaron y atacaron, fueron muy vehementes en sus posturas y sus posturas antidemocráticas. Una de un intendente que no participó por deficiencias propias de sus propios apoderados, deficiencias legales y jurídicas, no pudo participar y no acepta los resultados del 7 de mayo. Estamos hablando de Blas Gallardo, el intendente de La Quiaca, para ponerle nombre y apellido. Así es. Y en el caso de Humahuaca, bueno, un contexto en el que se exigió que los concejales, bajo el ejercicio de mucha presión, de mucha coacción y demandándoles una conducta que no solo va en contra de las obligaciones que tienen que cumplir los integrantes de un consejo deliberativo, sino exigiéndoles una postura que venía impuesta desde afuera. Fueron en un tumulto de personas a exigirles esta conducta, amenazando concejales, han tratado de hacerlo en una serie de municipios, ha estado ocurriendo, con lo cual es una situación que le han dado un marco de gravedad estos dos intendentes puntualmente, que por supuesto se le ha desbandado porque ellos son los instigadores en muchos de los casos. Claro. Arrancaron, tiraron la mecha y ahora ya no saben porque el fuego ya lo está quemando a ellos, digamos, fundamentalmente. ¿Qué opinas? Hace algunos días, te pregunto como convencional, pero también como abogado, esta pretensión del gobierno nacional a través de su ministro de Justicia, que no sé si ya lo habrá presentado o no, por lo menos la información periodística era que se iba a presentar una acción declarativa de inconstitucionalidad por 3 artículos de la nueva Constitución de Jujuy. ¿Tenés alguna opinión jurídica, política de eso? En principio pude ver algunas cuestiones solamente de los medios, porque hasta ahora entiendo que no le han corrido traslado a la Corte a la provincia. Entiendo que esto, bueno, como todo, son muchos pasos y muchas herramientas que han utilizado en un proceso de, no solo de desestabilización, sino de desinformación, de desestabilización como un paso más que, bueno, hay una serie de actores que han buscado atacar el gobierno de la provincia de Jujuy. Esto ya lo hemos visto en otros años cuando se han hecho los planteos de ingresar proyectos de intervención a la provincia. Esos proyectos de intervención naturalmente no han prosperado porque no tienen ningún justificativo, ningún asidero. Y en ese sentido entiendo que tampoco va a prosperar,
son cuestiones políticas. Nosotros tenemos un sistema, un control de constitucionalidad que es difuso, que cada juez lo puede hacer, pero cada juez lo puede hacer en cada caso puntual en que se le plantee un perjuicio puntual respecto de algún artículo de la Constitución, que no veo ninguno de los nuevos artículos ni de los artículos modificados que pueda encuadrar en ese esquema. Claro, no lesiona ningún derecho ni personal ni colectivo, porque así de eso, es. ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, una nueva reforma, si yo siento que está lesionando un derecho, yo como ciudadano, patrocinado obviamente por un asesor, por un abogado, me presento en la justicia y digo, le pido que declaren la inconstitucionalidad porque este derecho está lesionando un derecho personal o colectivo. No veo, digamos, que esto esté pasando, por lo menos a prima fase, digo. Así es, tampoco he visto por lo que pude apreciar que se haya hecho un planteo concreto respecto de derechos específicos, se ha hecho observaciones sobre generalidades, sobre cuestiones y normativa internacional, pero no sobre casos puntuales, con lo cual se les cae el mito este de que se ha prohibido la protesta. La protesta tenemos, primero, garantizó el derecho de protesta y huelga en el artículo 32, que no fue un artículo que se haya habilitado por la reforma para modificar. O sea, el artículo 32 sigue siendo el mismo. Y el artículo 67 lo que prohíbe son todo lo que tenga que ver con cortes de calle, de rutas o la toma de edificios públicos de manera violenta, pero que al mismo tiempo dice que va a ser conforme la ley que lo reglamente, claro, pero en base a una ley que necesariamente tiene que ser respetando los principios y los parámetros de las normativas internacionales. O sea, ya establece límites y sube la vara y dice, esta normativa va a tener que respetar los parámetros internacionales de derechos humanos, con lo cual se termina cayendo esto. Lo mismo que pasó cuando hacían el planteo con Finkelpongo, decían, bueno, el tema tierra, el artículo 74 anterior, que hablaba de la parte de tierras, que hace referencia a las tierras fiscales, se modificó primero puntualmente porque tenía una concepción que era muy antigua, muy vetusta y planteaba cuestiones como que las tierras había que colonizarlas, claro, que es un concepto que va totalmente en contra de los principios que llevó nuestro frente, el Frente Cambia Jujuy, en relación con todo lo que tiene que ver con las comunidades indígenas. Consideramos que no puede seguir hablándose en el 2023 de la colonialización de tierra. En ese sentido, se mantuvo la esencia del artículo que dice que la tierra es un bien de trabajo y producción, pero que el mecanismo, la asignación, todo va a ser conforme a la ley que lo reglamente. Claro. Era un artículo muy antiguo y que encima determinaba pasos, pautas, todo que es propio de una ley, no es propio de una constitución, pero el artículo es esencialmente el mismo, con lo cual hay una serie de puntos donde se ha metido. Se llegó a decir que el litio iba a hacer que se queden sin agua todos los ciudadanos de la provincia. Con relación al litio, la producción y la explotación de litio se hace con agua con una concentración muy elevada de sal, de salitre, con lo cual se hace un proceso de evaporación, se vuelve a alimentar el acuífero, eso se evalúa cada 3 meses con un informe de impacto ambiental, se evalúa cuál es el estado del acuífero, pero que no es agua que sea apta para consumo humano, animal, ni para la producción. O sea, eso no afecta el abastecimiento de agua potable para nada. Pero bueno, también se ha hecho el planteo de que el procedimiento para la explotación del litio va a producir un desabastecimiento en general de agua, cuando en realidad producir una tonelada de carbonato de litio requiere 55.800 litros, César. Producir un pantalón vaquero de 800 gramos requiere 8.000 litros y se hacen 5.000 millones al año de vaqueros. Bien, bueno, ahí está, esta es la imagen, no queda absolutamente ninguna duda, parece un viaje de egresados, donde un gendarme le está tomando la foto, un grupo de estudiantes que van a disfrutar de su viaje de egresado, pero que en realidad es un corte de ruta, es un delito, y donde la persona o la fuerza que tiene que cuidar que esto no ocurra, que tiene que estar para prevenir el delito, no encontró mejor manera que
convertirse en fotógrafo. Esta imagen, quiero contarle a la gente, esta imagen marca claramente lo que venimos sosteniendo de muchas editoriales de punto de vista. El gobierno kirchnerista nos abandonó a los jujeños hace muchos años. No solamente en materia de infraestructura, no solamente en materia de políticas, sino ahora en materia de seguridad. Hace muchos años que ya nos abandonaron y esta imagen que acabamos de ver, para mí es una prueba absolutamente irrefutable, que no solamente el gobierno nacional, por las pruebas que uno va conociendo y que la justicia está investigando, tuvieron mucho que ver en lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en la provincia de Jujuy, sino que con esta foto terminan de ponerle el frutillo al postre, donde muestra claramente de que lo que está ocurriendo, los cortes de rutas, todo, están absolutamente con un guiño del Ministerio de Seguridad de la Nación. No hay absolutamente ninguna duda. Y lo planteo esto, Facundo, porque mucha gente me dice, che, pero ¿por qué Gerardo no ordena a la Gendarmería que saque? No corresponde, porque son fuerzas federales. La Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal, dependen de Aníbal Fernández, del Gobierno Nacional. Así que eso también vale la pena que lo pueda aclarar. Contame un poquito, sé que han estado en estos días también con muchos convencionales, recorriendo distintos puntos de la provincia, reuniéndose con centros vecinales, con vecinos de distintas ciudades, explicándole, digamos, de qué se trata la reforma, con qué respuesta vas teniendo, qué vas escuchando de la gente que va a esas reuniones. Hemos salido mucho a lo largo de toda la provincia porque, bueno, nosotros consideramos que hay que hacer conocer las consagraciones de derechos que tiene la Constitución. Había una serie de cuestiones que lo primero que nos planteaban, en general, las cuestiones del agua, que no es cierto que vaya a trabajarse distinto, sobre todo en cuestiones como el agua, medio ambiente, cambio climático, se han establecido principios de sustentabilidad y sostenibilidad. Son principios que hemos consagrado a lo largo de toda la Constitución, porque la Constitución se ha modificado, pero no solo para la generación que está transitando ahora sobre la provincia, sino las generaciones que vengan y en el futuro quien desee venir a la provincia, porque es una provincia que se está desarrollando mucho, que está creciendo mucho, que está trabajando mucho en energías renovables, en una serie de cuestiones y en procesos industriales que va a generar que mucha gente quiera radicarse en la provincia, con lo cual se han establecido pautas y estándares que son fundamentales para que el medio ambiente de nuestra provincia se mantenga. Eso es muy importante. Pero nos han hecho consultas respecto de, desde las más inverosímiles, porque se han metido abiertamente y sobre cuestiones que llegan al absurdo de haber planteado cosas como que el gobierno ahora se iba a quedar con los chicos, con los hijos de los ciudadanos. Una locura. Locuras de ese tipo, claro. Porque se ha creado la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, claro, que de hecho se ha consagrado en la Constitución, pero es una institución que viene trabajando hace un par de años y que viene trabajando muy bien en la defensa de los derechos de los niños, claro, niñas y adolescentes. Pero por supuesto, primero cuando llegamos empezamos a recibir las inquietudes, las consultas, nos demandan las respuestas, pero por supuesto que cuando nos vamos la gente se va muy satisfecha, sabiendo que tiene una Constitución que le garantiza mayores derechos, porque lo que ha hecho esta reforma de la Constitución ha incluido una serie de derechos, pero muchas garantías. Garantías como por ejemplo el acceso de la conexión o la conectividad digital, claro, garantías que implican que todos los ciudadanos puedan tener acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. La garantía del acceso de la tecnología digital implica que la provincia viene trabajando, pero va a seguir en esa misma línea, en un esquema que ha hecho más de 2.000 kilómetros de tendido de fibra óptica. Para que nosotros tengamos una idea, desde Pampa Blanca hasta La Quiaca hay 353 kilómetros, o sea, implica que conectemos realmente a toda la provincia. La verdad que sí. Y bueno, esto seguramente va a ser otro debate, tendremos otra noche.
yo cuando escucho, y le digo de corazón a muchos docentes, yo creo que también cuando hay algunos docentes, no digo todos, porque yo no me gusta generalizar, pero también algunos docentes me parece que están medio asustaditos con este tema de la inteligencia artificial, con el nuevo modelo que se viene. Y acá estuvo sentado con nosotros una noche el diputado Fabián Tejerina, y lo invité porque justamente estábamos hablando sobre el nuevo modelo de trabajo que se viene. Ya está en el mundo, la inteligencia artificial ya está con nosotros, ya es una realidad, y entonces, y esto implica cambiar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se va a otro mundo, a otro estilo, ya no el pizarrón, ya no la tiza, y entonces por allí hay algunos que tienen miedo a este cambio. Nada, hay que capacitarse, hay que prepararse, y bueno, todo va para adelante. ¿Me permitís hacer un pequeñísimo corte comercial, Facundo? Y voy a aprovechar los últimos minutos que me quedan de programa. Quiero hablar un poco de política también, hacerte un par de preguntas. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Hacemos un corte comercial y continuamos en esta noche con el doctor Facundo Luna, que tuvo, ¿no?, el honor, yo digo la verdad, y esto es una declaración pública. La verdad que sentí envidia de los 48, bueno, al final no terminaron trabajando todos, claro, como era ad honorem, algunos se presentaron y fueron electos, y cuando le dijeron, che, maestro, es ad honorem, no, me voy. Entonces, también, ¿no? Pero yo digo que siento una envidia buena, porque han pasado a la historia, estos convencionales que trabajaron, porque ahora a lo mejor hay discusión, pero cuando pase el tiempo nos vamos a dar cuenta de que hicieron un muy buen trabajo. Pausa y continuamos, dale. Bien, continuamos ya los últimos minutos del programa, y me decía la producción ahí que tenemos, para que compartamos un poquito lo que, bueno, vos estuviste acá en el Zoom de San Miguel, con los vecinos, con algunos convencionales, también estuvo el intendente electo, ¿no?, el ingeniero Fico Seco. Bueno, algo me estuviste contando sobre lo que pasó en general, pero bueno, de esta reunión en particular, ¿qué te quedó? Fue una reunión muy fructífera, la verdad que dialogamos con los vecinos, había muchas inquietudes, muchas dudas, pero lo importante es que los vecinos pudieron participar, pudieron decirnos qué era lo que les generaba dudas, incertidumbre, y pudimos evacuar todas las dudas, pudimos retirarnos, quedamos a disposición, porque por supuesto siempre hay algunas personas que no se animan, o que les quedó algo pendiente, o que les surgen unas dudas unos días después. Quedamos a disposición de todo el equipo. Nos invitó, en ese caso nos había invitado el intendente electo, Rolando Fico Seco, pero estaban los distintos candidatos que tuvo en las distintas colectoras, que también fueron transmitiéndole a las personas que íbamos a seguir organizando, y de hecho se prosiguió viniendo. Esta reunión tuvo lugar hace unos 10 días más o menos. Esta semana también estuvieron viniendo otros convencionales, y vamos a continuar así a la medida en lo que los vecinos nos lo exijan, nos lo demanden. Perfecto, me parece perfecto. Bueno, una preguntita política para cerrar esta noche. Bueno. ¿Por qué los argentinos tienen que apoyar la fórmula de Larreta con Gerardo Morales? Porque son la fórmula que más les asegura a los ciudadanos de las distintas provincias que se va a hacer las cosas de un modo diferente. Desde el norte viene el ejemplo de que se puede trabajar en una provincia que únicamente se creía que podía pagar los sueldos, y es una provincia que claramente demuestra que está dando el ejemplo. Es una provincia que está haciendo 258 escuelas con recursos propios generados de forma autónoma por la provincia, a través de el desempeño y el desarrollo de una cuestión tan importante como el aprovechamiento de algo que nadie se le había ocurrido que se podía hacer, que era el tendido de un mar de paneles solares en la Puna jujeña. A través de las rentas de Cauchari se está
creando 258 escuelas, es la provincia que más escuelas está haciendo, pero si lo vemos comparativamente, Jujuy está haciendo 258 escuelas y es una de las provincias más pequeñas del país en relación a lo que es la provincia de Buenos Aires, que está haciendo 100 escuelas, como para que tomemos dimensión de lo que implica. Pero al mismo tiempo son una fórmula que lleva experiencia de gestión. Experiencia de gestión, coincide que el gobernador Gerardo Morales y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta tienen experiencia de gestión, ambos están concluyendo su segundo mandato, ambos han decidido dar un salto y ambos han decidido pelear por la institucionalidad. Ninguno decidió tener ir a algún poder legislativo, sino que decidieron tener la responsabilidad de actuar y avanzar hacia una propuesta que vaya desde Ciudad Autónoma y desde Jujuy, converja en el país y tratar de volcar toda esa experiencia en toda la ciudadanía y en un país que tanto lo está necesitando porque está totalmente desorientado, porque al frente tenemos un hombre como Sergio Massa que viene y dice que va a hacer las cosas distintas, pero al mismo tiempo el hombre que desde agosto del 2022 viene haciendo que la inflación no baje del 6, 7, 8%. Con lo cual es un hombre que nos dice que va a traer tranquilidad a la economía, pero que al mismo tiempo, siendo un ministro de Economía con una gran concentración de facultades y funciones, no puede darnos pruebas ni vistas de que eso lo pueda lograr. Y esta sí, es la última, y no sé si es una pregunta, pero es una reflexión. Yo creo particularmente que el radicalismo en esta elección perdió una gran oportunidad de tener su propio candidato presidencial en la figura de Gerardo Morales. Yo me imaginaba, una vez hablaba, decía yo, el radicalismo para mí en algún momento tenía dos dificultades. No tenía un buen candidato en provincia, no tenía un buen candidato en capital. Y eso lo fue zanjando, digamos, con Facundo Manes en provincia, con Lustó, candidatos competitivos. Y yo me imaginaba un radicalismo unido detrás de la figura potente y el liderazgo del presidente de tu partido. Pero bueno, un amigo que también es coronel general dice, pero César, también somos radicales, dice, sabés que tenemos por ahí mucha interna, y vi cómo se fueron disgregando, digamos, de un grupo Malbec y el otro grupito, y la verdad que creo que el radicalismo podía haber sacado un candidato altamente competitivo, pero bueno, la realidad es lo que pasa, y yo me imagino que en algún momento se tendrán que sentar los que pertenecen al centenario partido, también, digamos, como para hacer una autocrítica sobre esta situación. Para mí, una oportunidad que desaprovecharon, pero bueno, la historia dice, no juzgará. Sí, sin duda, y yo creo que al mismo tiempo también a mí me hubiera encantado que sea el candidato a presidente, pero creo que ha mostrado una gran responsabilidad institucional. Bien. Y una gran responsabilidad política frente a las circunstancias que corren. Porque nosotros podríamos haber salido como radicalismo, habría que haber visto lo que hubiera sido el contexto de las encuestas, pero lo que primó fue buscar una coalición que represente a la mayor cantidad de los ciudadanos y que pueda llevar adelante un gobierno que no llegue todos amontonados, como fue el Frente de Todos, que ya estamos viendo las nefastas consecuencias que trae el hecho de que lleguen amontonados, sino una coalición que quiera ser una coalición de gobierno, como la que propone Gerardo Morales y Rodríguez Larreta, y que lleve un plan serio y un plan pensado. De hecho, se han hecho encuentros programáticos, una serie de cuestiones de vista a proponer un plan con proyectos y con ideas claras que genere una vuelta de rosca a la generación de empleo, un desarrollo de una producción industrial y una ampliación en la matriz de obra pública que pueda permitir que ese círculo virtuoso se vuelque y mejore la calidad de vida de todos los argentinos, César. Gracias, Facundo. No, gracias. La verdad que el agradecimiento grande por aceptar la invitación, siempre tener esta predisposición para charlar y contarle, ¿no?, a la audiencia de todo el departamento, que son muchos que gracias a Dios nos siguen, también, digamos, el pensamiento, lo que es la vivencia y lo que está pasando, digamos, hoy en la provincia de Jujuy. Yo digo, todos llevarle un poco de tranquilidad, que esto siempre el canal del diálogo
se está manteniendo, si se sigue construyendo, que es lo más difícil, ¿no? Siempre yo digo, es más fácil agarrar una piedra y tirarle al que está enfrente que tener la voluntad de sentarse a dialogar, que lleva un trabajo mucho más largo, más candente, pero bueno, de eso se trata también hacer política. Así que gracias, amigos, gracias por venir y bueno, estamos a ver qué es lo que pasa en estos tiempos. Gracias a vos, César, por la invitación, al equipo, la producción. Siempre un placer estar con ustedes aquí en el programa. Gracias, amigo. Muchas gracias por venir. por todo. Nosotros le ponemos el punto final al programa de hoy, como siempre agradeciendo, ¿no?, a toda esa maravillosa audiencia del multimedio más importante de la provincia de Jujuy. Gracias. Nosotros trabajamos para ustedes y tratamos de traer a las personas, a los dirigentes, que ustedes lo puedan conocer, lo puedan escuchar, pero fundamentalmente en estos tiempos donde hay tanta convulsión, también poner un poco de pacificación de parte de la dirigencia y sobre todo lo que tienen la responsabilidad de gobernar la provincia también es muy bueno. Gracias a todo el equipo de trabajo, ¿no?, a Viviana, a Graciela, que está encargada de la producción, a Orlando, a Ediberto allá en los controles, al Pato. Este equipo, como yo siempre digo, no me canso de decirle que es un equipo de primera, y a las autoridades del canal, por supuesto, también por permitirnos hacer este tipo de programa. Y nos encontramos el lunes, ¿te parece? Si Dios y la Virgen lo permite. Me dijeron que hasta esta hora estaría confirmada la visita de la actual senadora nacional. Estoy hablando de Silvia Jacopo, que también va a ir a buscar su reelección en estas elecciones, así que hasta ahora está confirmado. Así que esperemos, ¿no?, el próximo lunes tenerla acá la senadora Jacopo, una mujer del departamento, pero que también tiene un trabajo político muy importante y que ha tenido una trascendencia muy importante en los distintos triunfos electorales que tuvieron algunos intendentes electos del departamento del Carmen. Así que esa será la propuesta del día lunes, si es que no pasa nada raro, y a ustedes que tengan un muy buen fin de semana. El 9 de julio embanderarnos, no poner solamente la bandera, ¿no? Nos tenemos que embanderar como argentinos y como argentina, vuelvo a decir, esta reflexión y esta propuesta. Pensemos y nos imaginemos que este 2023 tenemos que volver a refundar nuestra Argentina, romper las cadenas de la corrupción y de la grieta y empezar a transitar una Argentina distinta, ¿no? Volver a recuperar esos valores que han sido muy fuertes, que nos llevó a ser un país de punta y que lamentablemente estos valores, hace 20 años por lo menos, la cultura del trabajo, del respeto, se perdió y hay un claro responsable. En las urnas tendremos que saber elegir.